Nunca pensé que una simple cena podría cambiar el rumbo de mi vida, pero aquí estoy, aún aturdida por los acontecimientos del viernes pasado. Mi nombre es Emily y, hasta aquella noche, creía que estaba viviendo el sueño americano. Tenía una carrera exitosa, un esposo amoroso y me había casado con lo que pensaba que era una familia respetable y acomodada. Poco sabía yo que aquella cena marcaría el principio del fin de esa vida. Era una fresca noche de otoño en Nueva Inglaterra cuando llegué a la lujosa mansión de mis suegros en Greenwich, Connecticut. Los arces que bordeaban la entrada resplandecían con hojas rojas y doradas, un marcado contraste con las inmaculadas columnas blancas de la casa. Recuerdo haber pensado lo perfecto que se veía todo, como sacado de una revista de estilo de vida. Si tan solo hubiera sabido entonces que las apariencias pueden ser engañosas. Mientras subía la imponente escalera hasta la puerta principal, alicé mi vestido azul marino, una prenda de diseñador en la que había gastado una fortuna para impresionar a mi suegra, Margaret. La puerta se abrió antes de que pudiera llamar, y allí estaba Richard, mi esposo desde hacía 3 años, impecable en su traje a medida, pero con una expresión que no supe descifrar. «Llegas tarde», dijo con tono cortante. «Mamá ha estado preguntando por ti». Miré mi reloj, confundida. «Solo son 5 minutos». «El tráfico». «No importa», me interrumpió, empujándome suavemente hacia adentro. «Vamos a acabar con esto de una vez». El vestíbulo era tan impresionante como siempre, con su gran lámpara de cristal y pisos de mármol, pero aquella noche se sentía frío y poco acogedor. Mientras nos dirigíamos al comedor, podía escuchar el murmullo de las voces y el tintineo de las copas. Mi estómago se tensó, ¿sería anticipación o miedo? El comedor era un espectáculo en sí mismo. Una larga mesa de caoba dominaba el espacio, adornada con porcelana fina y cubiertos relucientes. Candelabros ornamentados proyectaban un cálido resplandor sobre la habitación. En la cabecera de la mesa estaba Charles, mi suegro, un hombre distinguido de cabello entrecano y un ceño perpetuo. A su derecha estaba Margaret, su cabello rubio perfectamente arreglado y los labios fruncidos al verme entrar. «Ah, Emily», dijo Charles con voz imponente. «Ya empezábamos a preguntarnos si nos honrarías con tu presencia». Sentí como mis mejillas ardían mientras me sentaba junto a Richard. «Lo siento por la demora». El tráfico en la enero de 95 era terrible. Margaret arqueó una ceja. «Tal vez deberías haber salido antes, querida. La puntualidad es una virtud en esta familia». Asentí, sin confiar en que mi voz no me traicionara. La tensión en la sala era palpable y ni siquiera habíamos comenzado con el primer plato. A medida que avanzaba la noche, me fui sintiendo cada vez más incómoda. La conversación fluía a mi alrededor, tocando temas de los que sabía poco, carteras de inversión, clubes náuticos y galas benéficas a las que nunca había asistido. Intenté participar cuando pude, pero cada intento era recibido con una condescendencia apenas disimulada por parte de Margaret o con gruñidos indiferentes de Charles. Fue durante el plato principal, un exquisito pato asado con glaseado de cereza, cuando Margaret centró toda su atención en mí. «Entonces, Emily», comenzó, con una dulzura fingida, «¿cómo va ese trabajito tuyo?» «¿Cómo era?» «¿Marketing?» Tragué saliva y dejé mi tenedor sobre el plato. «En realidad, relaciones públicas». «Va bien, gracias. Acabamos de conseguir una cuenta muy importante con». «Oh, qué bien», me interrumpió Margaret, haciendo un gesto despreocupado con la mano. «Espero que te paguen lo suficiente para mantener el estilo de vida de nuestra familia. Debe de ser tan difícil venir de orígenes tan modestos». Sentí un destello de ira, pero lo reprimí. «Mi trabajo paga bien, Margaret. Estoy bastante satisfecha con mi carrera». Charles soltó una risa seca, carente de toda calidez. «Bueno, mientras estés satisfecha. Aunque uno esperaría algo más que mera satisfacción en la vida, ¿no crees, Richard?» Me giré hacia mi esposo, esperando algo de apoyo,
pero Richard solo se encogió de hombros, sin despegar la vista de su plato. El trabajo de Emily está bien, murmuró, evitando mirarme. La conversación continuó, pero me sentí cada vez más aislada. Cada comentario parecía diseñado para recordarme mi lugar, o más bien, mi falta de lugar en aquella familia. Era una extraña, tolerada pero nunca realmente aceptada. Mientras la cena llegaba a su fin, me descubrí contando los minutos hasta que pudiéramos irnos. El postre llegó, un soufflé de chocolate con hojas de oro, adornado con lo que parecían ser diamantes comestibles. Era extravagante, excesivo y en perfecta sintonía con todo lo demás de aquella noche. Fue entonces cuando Richard se inclinó hacia mí con una sonrisa extraña en los labios. «¿Tienes la cuenta, verdad?», susurró. «Son $15,000. Por un momento, pensé que estaba bromeando, pero la gélida mirada de Margaret al otro lado de la mesa me confirmó lo contrario. Mi mente se aceleró. $15,000 por una cena. Eso era más de lo que ganaba en 2 meses. Seguramente no podían estar hablando en serio. No. No entiendo, balbuceé, mirando de Richard a sus padres. ¿Por qué tendría que pagar por esta cena? Charles carraspeó, luciendo incómodo por primera vez en la noche. Bueno, Emily, pensamos que ya era hora de que contribuyeras en algo a estas reuniones familiares. Has estado disfrutando de nuestra hospitalidad durante años. Sentí como si me hubieran abofeteado. Pero, no tengo tanto dinero conmigo. No puedo, es imposible. Por el amor de Dios, espetó Margaret. No me digas que no puedes pagar una simple cena. ¿Qué haces con todo el dinero que te da Richard? Mi rostro ardió de humillación. Richard no me da dinero, dije en voz baja. Pago todo con mi propio sueldo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía sentir su juicio, su decepción, su absoluto desprecio por mí irradiando a través de la mesa. Richard estaba sentado a mi lado, callado e impasible, como si todo esto fuera completamente normal. Con las manos temblorosas, busqué mi bolso. Tenía algo de dinero ahorrado, un fondo que había estado guardando para emergencias. Nunca imaginé que tendría que usarlo de esta manera. Mientras hacía la transferencia, sentí que algo se rompía dentro de mí. Esto no era solo por el dinero. Se trataba de poder, de ponerme en mi lugar. Cuando salimos de la mansión esa noche, me sentí vacía. El aire fresco de otoño, que antes me había parecido agradable, ahora me helaba hasta los huesos. Richard caminaba delante de mí, sin preocuparse de si yo lo seguía. En ese momento, me di cuenta de que la vida que creía tener, el matrimonio amoroso, la familia solidaria, no era más que una ilusión. Poco sabía yo que aquella cena solo era el principio. Los acontecimientos que se desarrollarían en los próximos días sacudirían los cimientos de mi mundo, exponiendo verdades que jamás habría imaginado y poniendo a prueba mi fortaleza de maneras que nunca creí posibles. Mientras subía al auto, un mal presentimiento se instaló en mi pecho. Algo había cambiado esa noche. Y ya no había marcha atrás. El camino de regreso desde la mansión de mis suegros fue inquietantemente silencioso. Richard sujetaba el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos, y yo no podía obligarme a romper la tensión. Los eventos de la cena se repetían en mi mente, cada desaire sentido como una nueva herida. Cuando llegamos a la casa, esperé que, una vez dentro, pudiéramos hablar de lo sucedido, tal vez incluso reírnos de lo absurdo de la situación. Qué equivocada estaba. Apenas cruzamos la puerta, el ambiente cambió. El silencio que nos había acompañado en el camino de vuelta de repente se volvió opresivo, asfixiante. Extendí la mano para tocar el brazo de Richard, buscando algún tipo de consuelo o conexión, pero él se apartó como si mi contacto lo quemara. «Richard, ¿qué está pasando?», pregunté, con la voz pequeña e insegura en la quietud de nuestra casa. Se giró para mirarme y casi di un paso atrás. El hombre que me miraba no era el esposo que conocía.
Sus ojos estaban fríos, su mandíbula tensa. Empaca tus cosas, dijo, sin rastro de emoción en su voz. Por un momento, pensé que lo había oído mal. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? En lugar de responder, Richard pasó junto a mí y subió las escaleras. Lo seguí, con la confusión y el miedo librando una batalla dentro de mi mente. Cuando llegué a nuestro dormitorio, lo encontré abriendo cajones y sacando mi ropa. Richard, detente. ¿Qué estás haciendo? Grité, tratando de arrebatarle una camisa de las manos. Me apartó, no con violencia, pero con la suficiente fuerza para hacerme tambalear. Se acabó, escupió, metiendo mi ropa en una bolsa de basura. Quiero el divorcio. No eres más que una sanguijuela, Emily. Lárgate de mi casa y no vuelvas. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Me quedé allí, paralizada, incapaz de comprender lo que estaba ocurriendo. Esto tenía que ser una broma de mal gusto, ¿verdad? Pero mientras observaba a Rachel empaquetar metódicamente mi vida, la realidad de la situación empezó a hundirse en mí. Richard, por favor, suplicé, sintiendo como las lágrimas comenzaban a nublar mi vista. ¿Podemos hablar de esto? No entiendo qué está pasando. Se detuvo por un momento y, por un instante fugaz, creí ver un destello del hombre con el que me había casado en sus ojos. Pero desapareció tan rápido como había aparecido. No hay nada de qué hablar, dijo fríamente. Me has estado usando. Has usado a mi familia. ¿Creías que no nos daríamos cuenta? ¿Usándote? Repetí, incrédula. Richard, he trabajado duro, he contribuido a nuestra vida juntos. ¿Cómo puedes decir eso? Él soltó una carcajada amarga. Entonces, un sonido áspero y amargo me hizo estremecer. ¿Contribuir? No me hagas reír. No eres nada sin nosotros, Emily. Vienes de una familia insignificante con un trabajo insignificante. Todo lo que tienes es gracias a mí y a mi familia. Cada palabra era como un cuchillo, cortando más y más profundo. Quise discutir, defenderme, pero el impacto de todo aquello me dejó casi sin palabras. Mientras Richard continuaba empacando mis pertenencias, me dejé caer sobre la cama, nuestra cama, tratando de entender cómo mi vida se había desmoronado tan rápido. Fue entonces cuando escuché pasos en las escaleras. Por un momento fugaz, pensé que quizás era la policía, viniendo a poner fin a esta locura. Pero no, era Margaret, mi suegra, con su rostro mostrando una expresión de desprecio satisfecho. «Oh, qué bien, Richard. Está sacando la basura», dijo con desdén. Dirigió su mirada hacia mí y me encogí ante el odio que vi en sus ojos. Nunca perteneciste a esta familia. Adiós, parásito. Miré de Margaret a Richard, buscando desesperadamente cualquier señal de que todo esto era un terrible error. Pero sus rostros eran fríos, unidos en su deseo de echarme. En ese momento, comprendí que la familia en la que creía haberme casado, la vida que pensé haber construido, no era más que una mentira cuidadosamente construida. Con las manos temblorosas, comencé a ayudar a empacar mis cosas. Se sentía irreal, como si estuviera viendo a otra persona hacerlo. Guardé mi ropa, mis libros, los pocos objetos personales que había traído a esta casa. Cada cosa que tocaba parecía contener un recuerdo, un recordatorio de la vida que pensé que tenía. Mientras empacaba, no podía evitar preguntarme cómo había llegado hasta aquí. Recordé el día en que conocí a Richard, lo encantador y amable que me había parecido. Pensé en nuestro romance vertiginoso, las citas elegantes, los regalos costosos. ¿Había sido todo una farsa? ¿Me había estado engañando desde el principio? Y mi carrera, había trabajado duro para llegar hasta donde estaba, pero ahora la duda se colaba en mi mente. ¿Realmente había ganado mi puesto o la influencia de Richard había jugado un papel más grande del que imaginaba? La incertidumbre me revolvía el estómago.
En menos de una hora, mi vida se había reducido a unas pocas bolsas de basura y cajas. Richard las bajó y, sin ceremonia alguna, las dejó caer en el césped del frente. Lo seguí, sintiéndome aturdida y desconectada de la realidad. Al salir, el aire frío de la noche me golpeó y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Ni siquiera había pensado en tomar un abrigo. Me giré hacia la casa, hacia Richard, que estaba en la puerta, esperando contra toda esperanza que cambiara de opinión, que todo esto fuera un malentendido. Richard, por favor, susurré. Podemos arreglarlo. Lo que sea que haya hecho mal, puedo corregirlo. Solo dame una oportunidad. Por un instante, creí ver una chispa de duda en sus ojos, pero entonces Margaret apareció detrás de él, poniendo una mano en su hombro. No dejes que te manipule, Richard, susurró con veneno. Ha mostrado su verdadera cara. Es hora de deshacerse de ella. El rostro de Richard se endureció de nuevo. Ya oíste a mi madre. Se acabó, Emily. No vuelvas aquí. Y con eso, cerró la puerta. Me quedé allí, de pie sobre el césped, rodeada por los restos apresuradamente empacados de mi vida, mirando la casa que había sido mi hogar. Las luces se apagaron una a una, dejándome en la oscuridad. La realidad comenzó a instalarse, trayendo consigo una ola de pánico. ¿A dónde iría? ¿Qué haría? Había gastado todos mis ahorros en pagar aquella ridícula cena. No tenía familia cerca, y la mayoría de mis amigos eran realmente amigos de Richard. En cuestión de horas, me había quedado completamente sola. Saqué mi teléfono, pensando en llamar un taxi o reservar una habitación de hotel. Pero al desbloquear la pantalla, sentí un vacío en el estómago al darme cuenta de que mis tarjetas de crédito estaban vinculadas a cuentas conjuntas con Richard. ¿Seguirían funcionando? Tenía algo de dinero en efectivo en mi billetera, pero no lo suficiente para una habitación de hotel. Sin otra opción, comencé a caminar. No tenía un destino en mente, solo sabía que no podía quedarme allí, mirando las ventanas oscuras de la casa que me había rechazado. Mientras caminaba, arrastrando mi maleta y cargando todo lo que podía, las lágrimas comenzaron a rodar libremente por mi rostro. Las calles estaban silenciosas a esa hora de la noche. Pasé frente a casas llenas de familias durmiendo plácidamente, ajenas al drama que se desarrollaba afuera. Me sentí como un fantasma, invisible y desconectada del mundo a mi alrededor. ¿Cómo podía la vida seguir como si nada cuando mi mundo entero acababa de derrumbarse? Después de caminar durante lo que parecieron horas, me encontré frente a un pequeño motel. No era gran cosa, desde luego, nada parecido al lujo al que me había acostumbrado, pero al menos era un techo sobre mi cabeza. Hice el registro usando la mayor parte del dinero en efectivo que tenía para pagar una estancia de una semana. La habitación era pequeña y descuidada, con papel tapiz despegándose y un olor a humedad. Sin embargo, cuando me senté en el borde de la cama irregular, sentí una extraña sensación de alivio recorrerme. Sí, lo había perdido todo. Sí, me habían traicionado y abandonado las personas que creía que me amaban. Pero seguía aquí, seguía respirando. Y, por primera vez en años, era verdaderamente libre. Mientras me acostaba en la incómoda cama, mirando el techo manchado de agua, me hice una promesa. No dejaría que esto me rompiera. De alguna manera, de algún modo, reconstruiría mi vida. Y nunca más volvería a ser tan dependiente de otros como para perderlo todo en una sola noche. Poco sabía entonces que, al quedarme dormida en un sueño inquieto, aquello era solo el comienzo. Los eventos que se habían puesto en marcha esa noche me llevarían por un camino que jamás habría imaginado, lleno de giros inesperados, peligros y revelaciones. Pero, en ese momento, lo único que sabía era que había sobrevivido a la peor noche de mi vida. Y eso tenía que significar algo. El sueño me eludió en esa lúgubre habitación de motel. Cada vez que cerraba los ojos, veía la fría mirada de Richard y escuchaba las palabras venenosas de Margaret.
El ventilador del techo crujía rítmicamente sobre mí, un recordatorio constante de lo lejos que había caído en tan solo unas horas. De una casa lujosa a esto. Una habitación que olía a cigarrillos rancios y sueños rotos. Mientras avanzaba la noche, me revolvía en la cama, mi mente corriendo a 1000 por hora. ¿Cómo no había visto venir esto? ¿Había señales que me perdí? Repasé cada interacción con Rachel y su familia en los últimos años, buscando pistas. Pero lo único que encontré fueron más preguntas. Alrededor de las 3 de la madrugada, renuncié por completo a la idea de dormir. Me senté en la cama, envolviendo la delgada y áspera manta alrededor de mis hombros, y miré por la ventana. El letrero de vacantes parpadeaba erráticamente, proyectando un resplandor rojo fantasmal en la habitación. Me pareció apropiado. Mi vida también titilaba, inestable. Intenté pensar con lógica sobre lo que haría a continuación. Tenía un trabajo, al menos por ahora. ¿Intentaría Rachel interferir en eso también? Mi teléfono permanecía en silencio sobre la mesita de noche. Sin llamadas perdidas, sin mensajes. Era como si hubiera dejado de existir en el mundo que había conocido hasta ayer. Cuando la primera luz del amanecer comenzó a filtrarse a través de las cortinas raídas, sentí una extraña calma apoderarse de mí. Era la clase de calma que llega después de una tormenta, cuando te das cuenta de que has sobrevivido a algo que nunca creíste posible. Estaba sola, sí, pero también era libre. Libre de los juicios constantes, de los comentarios sutilmente hirientes, de la sensación de que nunca era lo suficientemente buena. Me levanté y me di una ducha, dejando que el agua tibia arrastrara las lágrimas y el impacto de la noche anterior. Las toallas eran ásperas contra mi piel, nada que ver con el algodón egipcio al que estaba acostumbrada, pero cumplían su función. Al secarme, me vi reflejada en el espejo empañado. Me veía cansada, con los ojos hinchados de tanto llorar. Pero también había algo más en mi expresión, un destello de determinación. Tú puedes con esto, Emily, me dije a mi reflejo. Eres más fuerte de lo que ellos creen. Me vestí con la ropa que había empacado apresuradamente la noche anterior, una blusa sencilla y unos pantalones que se sentían como una armadura contra el mundo. Estaba considerando si aventurarme hasta la máquina expendedora en el vestíbulo para desayunar cuando mi teléfono vibró. El sonido me hizo sobresaltarme, rompiendo el silencio de la madrugada. Por un momento, solo me quedé mirando el aparato, con el corazón latiéndome con fuerza. ¿Quién podría estar llamando a esta hora? Una parte de mí esperaba que fuera Rachel, diciéndome que todo había sido un terrible error. Otra parte temía escuchar su voz, asustada de cuánto más podría herirme. Con la mano temblorosa, tomé el teléfono. El nombre de Rachel apareció en la pantalla. Respiré hondo, preparándome para lo que fuera que estaba por venir, y contesté. ¿Hola? Mi voz sonó extraña hasta para mí, una mezcla de esperanza y miedo. Emily, la voz de Richard atravesó la línea, sonando nada como el hombre frío y distante de la noche anterior. Sonaba, asustado. Gracias a Dios que contestaste. ¿Qué pasa, Rachel? Pregunté, sintiendo una creciente inquietud. Algo ha sucedido. Necesitamos que vuelvas a la casa. Me dejé caer pesadamente sobre la cama, mi mente dando vueltas. ¿Qué? Richard, ¿de qué estás hablando? Anoche me dijiste que nunca volviera. Y ahora lo sé, dijo él, interrumpiéndome con palabras rápidas y frenéticas. Pero las cosas han cambiado, por favor, Emily, es una emergencia. En el fondo, podía escuchar lo que parecía ser un sollozo. Me tomó un momento darme cuenta de que era Margaret. La misma mujer que hace unas horas me había llamado parásito, ahora lloraba como una niña. Richard, ve más despacio, dije, tratando de entender lo que estaba escuchando. ¿Qué tipo de emergencia? ¿Qué ha pasado? Hubo una pausa y, cuando Richard habló de nuevo, su voz era más baja, como si intentara que nadie más lo oyera. Es papá,
Charles dudó. Se ha ido. ¿Se ha ido? Repetí, sin comprender. ¿Qué quieres decir con se ha ido? No puedo explicarlo por teléfono, dijo Richard, con la voz quebrada. Por favor, Emily. Sé que no lo merecemos, pero te necesitamos. ¿Puedes venir? Me quedé en silencio, aturdida, con la mente acelerada. Charles se había ido. ¿Qué significaba eso? ¿Y por qué demonios me necesitaban a mí, después de todo lo que habían hecho y dicho? ¿Cómo podían esperar que los ayudara? Pero, aun mientras esos pensamientos pasaban por mi cabeza, me encontré poniéndome de pie, recogiendo mis cosas. Porque, a pesar de todo, a pesar del dolor y la traición, una pequeña parte de mí aún se preocupaba. Y una parte más grande estaba desesperadamente curiosa por saber qué había pasado para que todo cambiara tan drásticamente. Estaré allí en 1 hora, me oí decir, y colgué antes de poder cambiar de opinión. Al hacer el check-out del motel y tomar un taxi, traté de prepararme para lo que podría encontrar en la casa. ¿Había sufrido Charles un ataque al corazón? ¿Un derrame cerebral? ¿O todo esto era algún elaborado engaño para humillarme aún más? El taxista me lanzó una mirada preocupada por el espejo retrovisor. Debía de tener un aspecto terrible, una mujer con la ropa arrugada, con ojeras profundas, dirigiéndose a uno de los barrios más ricos de la ciudad al amanecer. ¿Todo bien, señorita? Preguntó cuando salimos del estacionamiento del motel. Lo miré a los ojos en el espejo y logré esbozar una débil sonrisa. No estoy segura, respondí con honestidad, pero supongo que estoy a punto de averiguarlo. Mientras conducíamos por las calles silenciosas, observé cómo el paisaje cambiaba. Pasamos de la zona deteriorada alrededor del motel a los jardines perfectamente cuidados y las imponentes casas del barrio de Richard. Se sentía irreal, como si estuviera viajando entre dos mundos distintos. Y, en cierto modo, así era. Cuando nos detuvimos frente a la casa, mi casa, o al menos la que había sido mi casa hasta anoche, sentí una punzada de ansiedad. El lugar lucía exactamente igual que cuando me fui, pero todo había cambiado. Pagué al conductor y me quedé un momento en la acera, reuniendo valor. Al caminar por el sendero hasta la puerta principal, noté algo extraño. Las cortinas de la ventana del salón estaban torcidas y había luces encendidas dentro. Eso era inusual para esa hora de la mañana. Margaret siempre había sido meticulosa con la apariencia, incluso cuando nadie la veía. Levanté la mano para llamar a la puerta, pero antes de que pudiera hacerlo, ésta se abrió de golpe. Richard estaba allí, y no se parecía en nada al hombre pulcro y seguro de sí mismo al que estaba acostumbrada. Su cabello estaba desordenado, su ropa arrugada como si hubiera dormido con ella puesta. Pero fueron sus ojos lo que más me impactó, estaban abiertos de par en par, con lo que parecía ser miedo. Emily, dijo con voz ronca, ¿viniste? Asentí, sin confiar en mi voz. Ahora que estaba allí, frente a él, todo el dolor y la ira de la noche anterior volvieron a mí de golpe. Pero, mezclado con eso, había una nueva emoción, preocupación. Fuera lo que fuese lo que había ocurrido, claramente era serio. Richard se hizo a un lado, permitiéndome entrar. Al cruzar el vestíbulo, me sorprendió lo diferente que se sentía la casa. Lo que antes parecía imponente y perfecto, ahora se veía vulnerable, de alguna manera. Podía escuchar los sollozos de Margaret viniendo desde la sala de estar. Tomando una respiración profunda, caminé hacia el sonido, con Richard siguiéndome de cerca. Al entrar en la habitación, me encontré con una escena de caos. Margaret estaba acurrucada en el sofá, con su apariencia habitual perfectamente arreglada hecha un desastre. Su rímel se había corrido, dejando marcas oscuras en sus mejillas y sujetaba un pañuelo arrugado en la mano. Pero fue el resto de la sala lo que realmente llamó mi atención. Parecía como si alguien la hubiera saqueado. Los cojines estaban tirados del sofá, una lámpara yacía rota en el suelo, y había papeles esparcidos por todas partes.
En medio de todo eso, dos agentes de policía permanecían de pie con expresiones sombrías. Mientras intentaba asimilar la escena y darle sentido a lo que veía, uno de los oficiales se giró hacia mí. ¿Y usted quién es?, preguntó, con tono profesional pero con un matiz de sospecha. Antes de que pudiera responder, Richard dio un paso adelante. «Es mi esposa, Emily», dijo rápidamente. La llamé. Su voz sonaba urgente, como si quisiera asegurarse de que no hubiera ninguna duda sobre mi presencia allí. Sentí un destello de ira ante la mentira, pero no era el momento de corregirla. En su lugar, me giré hacia el oficial. ¿Alguien puede decirme qué está pasando? ¿Dónde está Charles? El oficial intercambió una mirada con su compañero antes de responder. El señor Harley está desaparecido. La información me golpeó como un impacto físico. ¿Desaparición? ¿Juego sucio? Miré a Richard y luego a Margaret, viendo el miedo y la desesperación en sus ojos. Cualquiera que fuera la situación que esperaba encontrar al recibir aquella llamada, no era esto. Mientras permanecía de pie en la sala de estar saqueada, atrapada entre mi enojo hacia esta familia y la creciente preocupación por lo ocurrido, comprendí que mi vida, una vez más, se había puesto patas arriba. Pero esta vez, entraba en el caos con los ojos bien abiertos. Fuera lo que estaba ocurriendo aquí, estaba decidida a descubrir la verdad, por Charles y por mí. La sala de estar de la mansión Harley, una vez símbolo de opulencia y refinamiento, ahora parecía una zona de guerra. Al observar el desorden a mi alrededor, no podía evitar sentir una sensación de irrealidad. Menos de 24 horas antes, me habían echado sin ceremonias de esta misma casa. Ahora estaba de vuelta, de pie entre muebles volcados y papeles esparcidos, con dos oficiales de policía de rostro severo mirándome con sospecha. «Señora Harley», dijo uno de los oficiales, cortando mis pensamientos, «necesitamos hacerle algunas preguntas sobre su paradero anoche». Abrí la boca para responder, pero Richard se adelantó antes de que pudiera hablar. «¿Es realmente necesario, oficial? Mi esposa estuvo fuera toda la noche, como mencioné. No tuvo nada que ver con lo que pasó aquí». Los ojos del oficial se entrecerraron ligeramente. «Necesitamos escuchar eso de la señora Harley en persona, señor. Es procedimiento estándar». Sentí una punzada de ira por el intento de Richard de controlar la narrativa. «En realidad», dije, con una voz más firme de lo que me sentía, «no solo estuve fuera toda la noche, yo estaba». «Emily». La voz de Margaret me interrumpió, entrecortada por las lágrimas. Se había levantado del sofá y ahora estaba de pie a mi lado, su elegancia habitual completamente destrozada. «Por favor, necesitamos tu ayuda. Podemos resolver otros asuntos más tarde». La miré, realmente la miré, y me sorprendió el miedo en sus ojos. Fuera lo que había sucedido aquí, la había afectado profundamente. A pesar de todo, sentí una punzada de compasión. Volviéndome hacia el oficial, respiré hondo. «Anoche me hospedé en un motel», dije con sinceridad. «En el Panwood Inn, en Maple Street. Pueden verificarlo si lo necesitan». El oficial asintió, anotando algo en su libreta. «¿Y puede decirnos por qué estaba en un motel en lugar de en su casa?». Vacilé, mirando a Richard y Margaret. Sus rostros reflejaban una mezcla de pánico y súplica. En ese momento, tomé una decisión. «Mi esposo y yo tuvimos una discusión», dije con cautela. «Decidí pasar la noche en otro lugar para calmarme. Richard me llamó esta mañana y me pidió que regresara por la emergencia». No era toda la verdad, pero tampoco era completamente una mentira. El oficial pareció aceptarlo, al menos por ahora. «Está bien, señora Harley. Es posible que necesitemos hacerle más preguntas más adelante. Por favor, no abandone la ciudad por el momento». Cuando los oficiales se alejaron para continuar con su investigación, me volví hacia Richard y Margaret. «Ahora»,
dije en voz baja, alguno de ustedes necesita decirme exactamente qué pasó aquí. Richard se pasó una mano por el cabello despeinado. Fue tarde, después de que te fuiste, comenzó, con la voz apenas un susurro. Todos nos fuimos a la cama, pero alrededor de las 2 de la mañana escuchamos un estruendo abajo. Papá fue a ver qué pasaba. Escuchamos gritos, y luego silencio. Cuando bajé, la casa estaba así, y papá había desaparecido. ¿Desaparecido? Repetí, intentando procesar la información. ¿Así, sin más? ¿Vieron a alguien? ¿Escucharon un coche? Margaret negó con la cabeza, con lágrimas frescas acumulándose en sus ojos. Nada. Fue como si se lo hubiera tragado la tierra. La policía cree que se lo llevaron, murmuró Richard. La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotros, cargada de implicaciones. ¿Secuestro? Parecía imposible. Y sin embargo, aquí estábamos. ¿Ha habido alguna exigencia? Pregunté, con la mente acelerada. ¿Alguna llamada o mensaje? Nada aún, respondió Richard con voz tensa. La policía dijo que eso es inusual. Creen que puede que no se trate de dinero. Fruncí el ceño, volviendo a mirar la habitación. Algo no cuadraba. Si no se trataba de dinero, entonces ¿por qué saquear la casa? ¿Y por qué Charles? No era precisamente una figura pública. Ni Richard ni Margaret tenían una respuesta para eso. Mientras continuaba inspeccionando la habitación, mis ojos se posaron en la puerta del comedor. El lugar donde, la noche anterior, habíamos compartido aquella cena fatídica. Un pensamiento me golpeó de repente. El comedor, dije de pronto. ¿También está así? Richard me miró confundido. ¿Qué? No, está bien, respondió. ¿Por qué eso importaría? Sin responder, caminé hacia el comedor, ignorando las protestas de Richard. Al empujar la puerta, un escalofrío recorrió mi espalda. La habitación estaba impecable. La mesa seguía puesta desde la cena de la noche anterior. La costosa porcelana y los cristales permanecían intactos. Era como si aquella habitación existiera en una realidad distinta al caos del resto de la casa. Me giré hacia Richard y Margaret, quienes me habían seguido. ¿No les parece extraño?, pregunté. Si alguien irrumpió y revolvió todo, ¿por qué dejar esta habitación intacta? Intercambiaron una mirada que no pude interpretar del todo. No, no lo sé, murmuró Margaret, su voz temblorosa. Tal vez no entraron aquí. Pero yo ya me estaba moviendo, inspeccionando la habitación con más detenimiento. Algo llamó mi atención. Sobre la superficie pulida del aparador, me incliné y apenas pude distinguir una tenue mancha. Como si alguien hubiera limpiado algo apresuradamente. ¿La policía buscó huellas aquí?, pregunté sin apartar la vista de la mancha. No, balbuceó Richard. Se centraron en la sala y en el despacho de papá. Ahí fue donde ocurrió el desorden. Me incorporé, mi mente girando con posibilidades. Creo que también deberían revisar aquí. Algo no está bien. Justo en ese momento, uno de los oficiales apareció en la puerta. Señor y señora Harley, dijo. Hemos terminado nuestra investigación preliminar. Necesitaremos que ambos vengan a la estación para hacer declaraciones formales. Richard asintió, visiblemente aliviado de tener algo concreto que hacer. Cuando se disponían a irse, Margaret me tomó del brazo. Emily, dijo en voz baja y urgente. Yo sé que hemos tenido nuestras diferencias, pero por favor, ayúdanos a encontrar a Charles. Siempre has sido astuta, más observadora que el resto de nosotros. Si alguien puede resolver esto, eres tú. La miré a los ojos, buscando cualquier signo del desprecio que me había mostrado horas antes. Todo lo que vi ahora fue desesperación y miedo. Haré lo que pueda, respondí finalmente. No por ti, sino porque es lo correcto.
Cuando Rachel y Margaret se marcharon con la policía, me encontré sola en la gran casa que alguna vez fue mi hogar. El silencio era opresivo, roto solo por el tic-tac del antiguo reloj de péndulo en el pasillo. Caminé lentamente por las habitaciones, tratando de verlas con nuevos ojos. En el despacho de Charles me detuve. La habitación estaba hecha un desastre, cajones abiertos y papeles esparcidos por todas partes. Pero algo no encajaba. El caos parecía orquestado de alguna manera. Comencé a revisar los documentos en el escritorio, sin estar segura de qué buscaba. Pero convencida de que había más en esta historia de lo que parecía. Mientras trabajaba, mi mente volvía una y otra vez a los acontecimientos de las últimas 24 horas. La humillante cena, mi repentina expulsión de la familia y ahora la misteriosa desaparición de Charles. ¿Estaban conectados de algún modo? Parecía imposible, pero no podía deshacerme de la sensación de que me faltaba algo importante. Las horas pasaron mientras revisaba la casa, buscando cualquier pista que pudiera arrojar luz sobre lo sucedido. Cuando el sol comenzó a ponerse, proyectando largas sombras a través de las ventanas, escuché la puerta principal abrirse. La voz de Rachel resonó, sonando agotada. «Emily, ¿sigues aquí?» Salí del despacho, con la cabeza dando vueltas entre preguntas y teorías. Rachel estaba en el vestíbulo, luciendo aún más demacrado que antes. «La policía no está más cerca de encontrar a papá», dijo, apoyándose contra la pared. «Están hablando de organizar una búsqueda, de revisar hospitales, pero dicen que las primeras 48 horas son cruciales en casos como este». Asentí, mi mente aún corriendo a toda velocidad. «Rachel», dije con cuidado. «Necesito preguntarte algo, y necesito que seas honesto conmigo. ¿Hay algo que no le hayas dicho a la policía? ¿Algo que pueda ayudar a encontrar a Charles?» Me miró bruscamente, un destello de algo, miedo. Culpa, cruzó su rostro. «¿Qué estás insinuando, Emily?» «No estoy insinuando nada», dije, sosteniendo su mirada. «Pregunto por qué hay algo en toda esta situación que no encaja. El comedor intacto, el desorden en el estudio que parece haber sido preparado. Richard, si sabes algo, debes decírmelo por el bien de Charles». Por un momento pensé que iba a confesar algo, pero entonces su expresión se endureció. La máscara familiar de arrogancia volvió a su lugar. «Estás cansada, Emily», dijo. «Estás viendo conspiraciones donde no las hay. Tal vez deberías volver a tu motel. Te llamaremos si hay alguna novedad». Me mantuve firme. «No me voy, Richard. No hasta que lleguemos al fondo de esto. Te guste o no, ahora estoy involucrada y pienso descubrir la verdad, sin importar a dónde me lleve». Mientras nos quedábamos allí, de pie en la luz menguante, mirándonos como extraños, me di cuenta de que esto era solo el comienzo. Lo que sea que le hubiera pasado a Charles, los secretos que esta familia escondía, estaba decidida a descubrirlos todos. Lo que no sabía era que el camino hacia la verdad sería más retorcido y peligroso de lo que jamás hubiera imaginado. Los días siguientes transcurrieron en una vorágine de interrogatorios policiales, llamadas frenéticas y noches en vela. Me había instalado en una de las habitaciones de invitados, para disgusto apenas disimulado de Rachel, pero no pensaba irme. No cuando estaba convencida de que la desaparición de Charles escondía más de lo que parecía. Pasé cada momento despierta revisando la casa, buscando pistas que la policía pudiera haber pasado por alto. El comedor se convirtió en mi obsesión. Ese espacio intacto en medio del caos me inquietaba como una picazón imposible de aliviar. Volvía a él una y otra vez, convencida de que contenía la clave para resolver este misterio. Al tercer día de la desaparición de Charles, estaba examinando el aparador por lo que sentía que era la 100ª vez cuando noté algo. La mancha que había visto antes no era solo una mancha. Bajo la luz adecuada, pude distinguir la tenue silueta de lo que parecía ser una huella dactilar parcial. Con el corazón acelerado, llamé a Rachel.
Apareció en el umbral momentos después, con aspecto agotado y fastidiado. ¿Qué pasa ahora, Emily? ¿Has encontrado otra pista en las fibras de la alfombra? Ignoré su sarcasmo. Mira esto, dije, señalando la casi invisible huella. Creo que necesitamos llamar a la policía de nuevo. Tienen que tomar muestras en toda esta habitación. La expresión de Richard cambió de irritación a algo que no pude descifrar. ¿Era miedo? No digas tonterías, respondió con la voz tensa. La policía ya revisó la casa. Dijeron que esta habitación no había sido alterada. Pero ese es precisamente el punto, insistí. ¿Por qué no fue alterada? Todo lo demás estaba patas arriba, pero esta habitación quedó perfectamente intacta. ¿No te parece extraño? Antes de que Richard pudiera responder, escuchamos la puerta principal abrirse y cerrarse. La voz de Margaret resonó, tensa. Richard. Emily. ¿Están aquí? La encontramos en la sala de estar, sosteniendo un gran sobre Manila. Su rostro estaba pálido, su compostura habitual hecha trizas. Esto lo dejaron en la puerta, dijo en un susurro. Richard le arrebató el sobre de las manos y lo rasgó para abrirlo. Observé cómo el color desaparecía de su rostro al leer su contenido. ¿Qué es? Pregunté, con la garganta repentinamente seca. ¿Tiene que ver con Charles? Richard levantó la mirada, sus ojos desorbitados. Es una nota de rescate, susurró. Quieren $5 millones para mañana a medianoche o matarán a papá. La habitación pareció dar vueltas a mi alrededor. ¿Una nota de rescate después de 3 días de silencio? No tenía sentido. Los secuestradores suelen ponerse en contacto mucho antes. ¿Y por qué dejar la nota en la puerta en vez de enviarla electrónicamente o llamar? Mientras Richard y Margaret discutían frenéticamente sobre cómo reunir el dinero, deslicé el sobre de entre las manos de Richard. Algo en él no encajaba. El papel era de alta calidad, del tipo que se encuentra en una papelería cara, no el que usaría un secuestrador común. Le di la vuelta en mis manos y entonces lo vi. En la esquina superior izquierda, apenas visible, había un pequeño monograma, Ch. Charles Henry Hartley. Este sobre provenía del propio juego de papelería de Charles. Mi mente iba a 1000 por hora. ¿Podría Charles haber escrito la nota él mismo? ¿Pero por qué? Y si lo había hecho, ¿dónde estaba ahora? Levanté la vista para compartir mi descubrimiento con Richard y Margaret, pero las palabras murieron en mi garganta. Estaban acurrucados juntos, susurrando furiosamente y lanzando miradas furtivas en mi dirección. Carraspeé, y ellos se separaron de golpe, como adolescentes culpables. ¿Hay algo que no me están diciendo? Pregunté, manteniendo la voz firme a pesar de los latidos acelerados de mi corazón. Margaret soltó una risa nerviosa. No digas tonterías, querida. Solo estamos preocupados por Charles. Pero ya no me lo creía. No, dije con firmeza. Aquí pasa algo más. Levanté el sobre. Este es el papel de cartas personal de Charles. Y la huella en el comedor, el estado intacto de la habitación. Nada de esto encaja con un secuestro. ¿Qué está pasando realmente? El rostro de Richard se endureció. Te lo estás imaginando, Emily. El estrés claramente te está afectando. Tal vez lo mejor sería que te fueras, intervino. Podemos manejar este asunto familiar nosotros solos. Su intento de echarme solo reforzó mi determinación. No voy a irme, declaré. No hasta saber la verdad. ¿Qué están ocultando? ¿Y qué tiene que ver con la desaparición de Charles? La tensión en la habitación era palpable. Durante un largo momento, nadie habló. Entonces, para mi sorpresa, fue Margaret quien rompió el silencio. Por el amor de Dios, espetó. Esta farsa ha durado lo suficiente. Se giró hacia Richard. Díselo.
Vamos a necesitar su ayuda de todas formas si queremos arreglar este desastre. Richard miró a su madre, atónito. Madre, no podemos. Si podemos, y lo haremos, lo interrumpió Margaret. Luego me miró con frialdad. ¿Quieres la verdad, Emily? Bien. Charles no está desaparecido. Está escondido. Las palabras me golpearon como un mazazo. ¿Escondido de qué? Margaret rió con amargura. De las consecuencias de sus propios actos, por supuesto. Su expresión se endureció. Tu querido suegro lleva años malversando dinero de su propia empresa. Millones de dólares desviados a cuentas en el extranjero. Mi mente daba vueltas tratando de asimilar la información. Pero, la casa saqueada, el secuestro. Todo fue un montaje, dijo Richard en voz baja. Necesitábamos una historia para justificar su repentina desaparición. Pensamos que, si ganábamos algo de tiempo, podríamos encontrar una solución. Los miré, a estas personas que alguna vez consideré mi familia, sintiendo una mezcla de asco y lástima. Entonces, la nota de rescate. Un intento desesperado de justificar la transferencia de una gran suma de dinero, admitió Margaret. No contábamos con tu insistencia en investigar. A medida que comprendía toda la magnitud de su engaño, un nuevo pensamiento cruzó mi mente. La cena, dije despacio. La forma en que me trataron, cómo me echaron, también fue parte de esto. ¿Querían sacarme del camino? Las miradas culpables en sus rostros me lo dijeron todo. Sentí náuseas. ¿Dónde está Charles ahora? Pregunté, apenas en un susurro. Richard y Margaret intercambiaron una mirada. No lo sabemos, admitió Richard. Se suponía que nos contactaría una vez que estuviera a salvo fuera del país. Pero no hemos sabido nada de él. Por eso te llamamos de vuelta, añadió Margaret. Esperábamos que pudieras ayudarnos a encontrarlo. Reí, una risa áspera y amarga. ¿Ayudarlos? Después de todo lo que han hecho. ¿Por qué demonios haría eso? Margaret dio un paso adelante, con esa mirada calculadora que ya conocía bien. Porque, querida, te guste o no, ahora estás involucrada. Si esto sale a la luz, tú también quedarás implicada. Al fin y al cabo, eras parte de esta familia. ¿Quién va a creer que no sabías nada? La realización me golpeó como un ladrillo. Tenían razón. En mi intento por descubrir la verdad, me había enredado sin darme cuenta en su red de mentiras. Si me marchaba ahora, me dejaría vulnerable ante cualquier historia que ellos decidieran inventar. Respiré hondo, intentando calmar el torbellino de emociones dentro de mí. Está bien, dije finalmente. Los ayudaré a encontrar a Charles. Pero no por ustedes. Lo haré porque es lo correcto. Y porque quiero escuchar la verdad directamente de él. Mientras miraba los rostros de Rachel y Margaret, comprendí que esto era solo el comienzo de una historia mucho más grande y complicada. La verdad estaba saliendo a la luz, pero con ella llegaban nuevos peligros y decisiones difíciles. Fuera lo que sucediera después, sabía que mi vida nunca volvería a ser la misma. Lo que no sabía en ese momento era que las revelaciones de aquel día eran solo la punta del iceberg. El camino que tenía por delante me llevaría a un mundo de espionaje corporativo, finanzas internacionales y dilemas morales que jamás habría imaginado. Pero en ese momento, de pie en la sala de estar, con el peso de estas nuevas verdades presionando sobre mí, hice un voto silencioso. Seguiría adelante hasta el final, sin importar a dónde me llevara, para bien o para mal. Ahora formaba parte de esta retorcida historia y estaba decidido a escribir mi propio final. Los días que siguieron fueron un torbellino de reuniones clandestinas, llamadas telefónicas en voz baja y noches sin dormir. Me encontré en la extraña posición de trabajar junto a las mismas personas que me habían apartado, ahora unidos en nuestra desesperada búsqueda de Charles. La ironía no pasó desapercibida para mí, pero dejé de lado mis sentimientos personales.
Había asuntos más importantes en juego. Mi primer paso fue investigar más a fondo las finanzas de la empresa. Richard, a regañadientes, me concedió acceso a los registros, aunque sospechaba que seguía ocultando algo. Pasé horas revisando hojas de cálculo e informes financieros, buscando cualquier pista que nos condujera a Charles. Fue durante una de esas sesiones nocturnas cuando tropecé con algo extraño, una serie de transacciones a una empresa de la que nunca había oído hablar, Blue Heaven Enterprises. Los montos eran significativos y coincidían con los periodos en los que Charles supuestamente había estado malversando fondos. Richard, llamé, mi voz resonando en el estudio vacío. ¿Qué sabes sobre Blue Heaven Enterprises? Él apareció en la puerta, su rostro una máscara de neutralidad calculada. Nunca he oído hablar de ellos. ¿Por qué? Le mostré las transacciones. Estos pagos son sustanciales y coinciden con los fondos desaparecidos, pero no encuentro ningún registro de los servicios que esta empresa haya prestado. El rostro de Richard palideció ligeramente, pero rápidamente se recompuso. Estoy seguro de que no es nada. Probablemente solo una firma de consultoría que papá contrató. Pero yo no estaba convencido. Al día siguiente, mientras Richard y Margaret se reunían con sus abogados, hice algunas llamadas discretas. Me costó un poco de persuasión y algunas mentiras bien colocadas, pero finalmente logré contactar a alguien en el banco que había procesado las transacciones. Blue Heaven Enterprises, dijo el empleado, con un tono de desconcierto. Esa cuenta se cerró hace aproximadamente una semana. Todos los fondos fueron transferidos a una cuenta privada en las Islas Caimán. Mi corazón se aceleró. Tenía que ser la clave para encontrar a Charles. Pero cuanto más investigaba, más me daba cuenta de que la madriguera del conejo era mucho más profunda de lo que había imaginado. Blue Haven no era solo una empresa fantasma para los fondos malversados de Charles. Era parte de una compleja red de cuentas offshore y corporaciones ficticias, todas diseñadas para ocultar dinero. Pero no solo el dinero de Charles. Encontré rastros de transacciones vinculadas a algunos de los nombres más importantes del mundo de los negocios, políticos e incluso algunas celebridades. Esto no era solo malversación. Era una operación de lavado de dinero a gran escala. A medida que la magnitud de lo que había descubierto comenzó a asimilarse en mi mente, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Esto era demasiado grande para manejarlo solo. ¿Pero en quién podía confiar? Ciertamente no en Richard ni en Margaret. ¿La policía? ¿Y si también estaban involucrados? Al final, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Contacté a una vieja amiga de la universidad que ahora trabajaba como periodista de investigación. No le conté todo, pero le di suficiente información para que empezara a indagar. Fue un riesgo, pero valió la pena. En cuestión de días, había corroborado mis hallazgos y descubierto aún más. La historia estaba creciendo, cobrando vida propia. Y en el centro de todo estaba Charles, el hombre que había iniciado toda esta operación. ¿Pero dónde estaba ahora? La respuesta llegó de una fuente inesperada. Una noche, mientras trabajaba tarde en el estudio, escuché un ruido en el pasillo. Pensando que era Richard o Margaret, llamé, pero no hubo respuesta. Intrigado, fui a investigar. Allí, oculto en las sombras, había una figura que reconocí de inmediato. Johnson, el mayordomo de los Harley desde hace muchos años. Estaba aterrorizado, sus ojos se movían de un lado a otro, como si esperara ser descubierto en cualquier momento. Johnson, dije en voz baja, ¿qué haces aquí? Se sobresaltó y luego pareció tomar una decisión. Señorita Amelie, susurró, hay algo que necesita saber sobre el señor Charles. Durante la siguiente hora, Johnson me lo contó todo. Cómo había escuchado a Charles planear su escape, cómo lo había ayudado a empacar una maleta y a huir en plena noche, y lo más importante, dónde se estaba escondiendo. Una pequeña isla en el Caribe, dijo Johnson. El señor Charles tiene una villa allí, fuera de los registros.
Dijo que era su póliza de seguro en caso de que las cosas se torcieran. Armado con esta información, supe que tenía que actuar rápido. Richard y Margaret comenzaban a sospechar de mis actividades, y era solo cuestión de tiempo antes de que intentaran detenerme. Así que hice un plan. A la mañana siguiente, le dije a Richard y Margaret que tenía una pista sobre el paradero de Charles. No era del todo una mentira, solo que no les dije que sabía exactamente dónde estaba. Necesito seguir esta pista, dije. Voy a necesitar algo de dinero para los gastos de viaje. Intercambiaron una mirada y luego asintieron. Lo que sea necesario para traer a Charles a casa, dijo Margaret, con su voz cargada de falsa preocupación. Con su dinero en mi bolsillo y la promesa de mis amigos periodistas de esperar 48 horas antes de publicar la historia, abordé un avión con destino al Caribe. Mientras la costa desaparecía detrás de mí, sentí una mezcla de emoción y miedo. Estaba en camino para confrontar al hombre en el centro de todo este desastre, mi suegro. El hombre que me había acogido en su familia solo para desecharme cuando le convenía. La isla era hermosa, un paraíso de playas de arena blanca y aguas cristalinas, pero no tenía tiempo para admirar el paisaje. Siguiendo las indicaciones de Johnson, me dirigí a una villa aislada en el otro extremo de la isla. Y ahí estaba él, Charles Hartley, el hombre que había trastocado mi vida, sentado en una terraza con vista al océano, con una copa en la mano y sin una sola preocupación en el mundo. Levantó la vista cuando me acerqué. Una chispa de sorpresa cruzó su rostro antes de transformarse en una sonrisa resignada. Emily, dijo, como si saludara a una invitada esperada. Supongo que no debería sorprenderme. Siempre fuiste la lista. Se acabó, Charles, dije con voz firme, a pesar del torbellino de emociones dentro de mí. Lo sé todo. El desfalco, el lavado de dinero, todo. Él suspiró y dejó su copa a un lado. Siempre supe que esto me alcanzaría tarde o temprano. Solo esperaba tener un poco más de tiempo en el paraíso antes de que sucediera. Durante las siguientes horas, Charles me contó toda la historia. Como había comenzado con algo pequeño, solo un poco de contabilidad creativa para ayudar a un amigo, pero había crecido, descontrolándose hasta convertirlo en el centro de una vasta red de crímenes financieros. Nunca quise que llegara tan lejos, dijo con un tinte de arrepentimiento en la voz. Y ciertamente nunca quise arrastrarte a esto. Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo el océano de un resplandor dorado, tomé mi decisión. Tienes dos opciones, Charles, dije. Puedes regresar conmigo ahora, entregarte y ayudar a desenredar todo este desastre. O puedo marcharme y, en 24 horas, la historia estallará en la prensa internacional. De cualquier manera, esto se acabó. Charles guardó silencio durante un largo momento, contemplando el horizonte. Luego asintió. Tienes razón, dijo en voz baja. Es hora de enfrentar las consecuencias. El viaje de regreso fue surrealista. Charles, que alguna vez fue tan imponente y dominante, ahora parecía pequeño y derrotado. Cuando aterrizamos, la policía ya estaba esperando. Alguien, sospecho que Johnson, los había alertado. Las siguientes semanas fueron un torbellino de interrogatorios policiales, comparecencias en la corte y un frenesí mediático. La historia había explotado, implicando no solo a Charles, sino a docenas de otras figuras de alto perfil. Richard y Margaret fueron arrestados por su papel en el encubrimiento. El imperio Hartley se derrumbó. A lo largo de todo ello, me mantuve firme. Conté la verdad, toda la verdad, sin ocultar nada. No fue fácil, pero era lo correcto. Al final, Charles se declaró culpable de todos los cargos. Antes de ser llevado, se volvió hacia mí. Lo siento, Emily, dijo con voz cargada de pesar. Por todo. Te merecías algo mejor. Mientras lo veía partir, sentí que un peso se levantaba de mis hombros. Se había terminado. La verdad había salido a la luz. La justicia,
en su forma imperfecta, había sido servida. Después de todo esto, me encontré en una encrucijada. La vida que conocía había desaparecido, pero en su lugar tenía la oportunidad de empezar de nuevo. Mi amiga periodista me ofreció un trabajo, impresionada por mis habilidades de investigación. «Tienes un talento para descubrir la verdad», me dijo. «¿Por qué no ponerlo en buen uso?». Mientras empacaba mis pertenencias, preparándome para dejar la mansión Harley por última vez, me encontré en el comedor donde todo había comenzado. La habitación que alguna vez me intimidó ahora parecía pequeña e insignificante. Pensé en la Amelie que se había sentado en esa mesa unas pocas semanas atrás, tratando desesperadamente de encajar en un mundo que no la quería. Esa Amelie se había ido. En su lugar, estaba una mujer más fuerte y sabia, lista para enfrentar cualquier desafío. Cuando me giré para irme, atrapé mi reflejo en el espejo. Sonreía la mujer que me devolvía la mirada. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí realmente libre. La verdad había tenido un alto costo, pero también había traído liberación. Y eso, me di cuenta, lo valía todo. Saliendo a la luz del sol, respiré hondo. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, estaba emocionada por enfrentarlo. Mi historia no había terminado. En muchos sentidos, apenas estaba comenzando. Y esta vez, yo sería quien la escribiría.